Mucha expectativa con respecto cada vez que tenemos un encuentro. Yo he dicho antes, les he comentado antes que he estado en muchos encuentros, no sé, más de 30, 35, no me acuerdo, y en todos Dios me habló. En cada uno había algo que yo podía, con lo cual podía enriquecer y Dios podía bendecir mi vida. Y es un tiempo muy bien invertido y maravilloso. Así que la iglesia, aquellos que no van, estén orando, porque saben que cada vez que tenemos un encuentro se desata una guerra espiritual, porque Satanás no quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual. Y va a hacer todo lo posible para detenernos, nos va a mandar, no sé, distintas cosas, duda, enfermedad, no podemos ubicar los niños, no sé, y nos perdemos el encuentro. No, estamos orando para que todos estemos presentes y realmente podamos disfrutar de ese tiempo. Hermanos, tengo una noticia para darles. Hoy Dios quiere enriquecer tu vida. Quiere que salgas de este lugar rico en las cosas que vienen de parte de nuestro Dios. No estoy hablando de riqueza económica o prosperidad, si bien está dentro de los planes de Dios, que aquello que es trascendental para tu vida, hoy Dios te quiere hablar a través de su palabra. Cerrá ahí tus ojitos, levantá las manos al cielo. Padre y Dios nuestro, en el nombre de Jesús, queremos que tus riquezas para cada uno de nosotros desciendan plenamente para que nuestras vidas sean edificadas. Señor, quiero crecer, decirle, Señor, quiero crecer. Señor, quiero madurar. Señor, quiero entender más de tu palabra. Señor, quiero tener más convicción en tus planes. Señor, me entrego a ti. Háblame, enséñame, instrúyeme y ayúdame a obedecerte, Padre. Gracias por esta nueva oportunidad que me das de conocerte más y mejor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios. Y rogamos al Padre hoy que estamos de elecciones generales como ciudadanos o aquellos que han elegido este país para vivir y pueden y pueden votar, que el Señor nos guíe para que podamos elegir personas que realmente nos representen con dignidad, que gobiernen con respeto. Le rogamos eso a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Hermanos, yo quiero usar como base para la reflexión de hoy el mismo versículo que usamos el domingo pasado, que es Colosenses capítulo 2. Estos 5 versículos son muy nutritivos en cuanto al contenido de la palabra de Dios. Como les había dicho, el apóstol Pablo le escribe a su iglesia del corazón, una iglesia, otras amaba también, a los colosenses también, y él tenía una influencia paternal sobre esta iglesia. Era la iglesia que él había cuidado, no había podido estar en Colosas, no fue dentro de sus viajes misioneros ahí, pero sí tenía una fuerte influencia paternal sobre esta iglesia, una influencia apostólica. Y a través de esta carta, junto con la iglesia de la Odisea, él les habla, los instruye y les da a conocer, ora por ellos y les da a conocer cosas que Dios había puesto en el corazón del apóstol Pablo. Y hoy nos aprovechamos de todo lo que Dios nos habla a través de esa carta. Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea. Le escribe a la iglesia de Colosas y a la iglesia de la Odisea.
y de tantos que no me conocen personalmente. A ver, la leo otra vez porque yo cuando meto una introducción ahí, por ahí no queda claro. Discúlpenme. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4, les digo esto para que nadie los engañe con preguntas capciosas, con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Acá hay una palabra que por ahí no sé si la entienden muy bien. Dice el versículo 4, les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿Qué son argumentos capciosos? Son esos argumentos que inducen al error. Esos argumentos que si uno los escucha y los aplica, los llevan al error y lo más probable es que los separe de la comunión con Dios y los debilite en la fe. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta porque estaba preocupado de lo que en esa época, en esa iglesia, estaban hablando los judaizantes, los gnósticos que venían con pensamientos y ideas que no se centraban en la persona de Cristo Jesús. Ellos agregaban algo más para la vida espiritual de la gente. Y eso es lo que está refutando aquí el apóstol Pablo y es la palabra que recibimos de parte de nuestro Dios. Miren, acá hay palabras fuertes que el apóstol está hablando. Una de ellas es riquezas que provienen de. Riquezas. Todos nosotros queremos enriquecernos en algún área de nuestra vida. ¿Quién no lo quiere? ¿Verdad? Tanto en lo espiritual como en lo físico, en la salud, en lo económico, queremos enriquecernos. Y Dios nos está diciendo que Él quiere enriquecerte en esta mañana. Otra palabra fuerte, convicción. Otra palabra importante, entendimiento. Otra palabra que leímos también es cuando habla acerca del ministerio de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento. 4 o 5 palabras muy fuertes. Es muy nutritivo estos 5 versículos que hemos leído. Y sabemos que cuando habla de que están Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, cuando habla escondidos no quiere decir que no los voy a entender. Lo que quiere decir es que están escondidos para aquellos que no conocen a Dios. Pero para aquellos que hemos conocido a Dios, estos misterios de nuestro Señor Jesucristo nos fueron revelados, por eso creemos en Él. Ahora, yo en esta mañana me quiero centrar en el hecho de que el apóstol ora para que cobremos ánimo. Es importante que estemos animados, que estemos con el deseo de ser enriquecidos, de entender, de conocer, de tener convicción. Y cuando el apóstol habla de esto, dice, quiero que lo sepan, que él está orando y está preocupado por ellos, que lo sepan para que cobren ánimo. Los argumentos capciosos y los argumentos que nos llevan al error nos desalientan, nos confunden. Ahora les voy a dar un ejemplo que realmente me asombró, pero se los voy a dar en un minuto. Dice, permanezcan unidos por amor
y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. ¿Qué es lo que quiero que entiendan hoy? Que la convicción en las cosas de Dios y el entendimiento a través de la fe trae riqueza. Esto me trae seguridad, me trae tranquilidad, me trae convicción y me trae argumentos que están basados en la fe, que es en la palabra de Dios, y me trae fe. Así que acá vemos una cosa. Quiero que sepan esto, cobren ánimo. En la versión Reina Valera del 60 dice, lucho en oración para que sean consolados, ¿qué? Sus corazones. Cuando mi corazón está bien, estoy de buen ánimo. Y lo que el apóstol quiere hacer es levantar ese ánimo. La palabra de Dios quiere levantarte el ánimo si estás de alguna manera desanimado o preocupado por alguna cosa. Dice, lucho para que sean consolados sus corazones. Vemos la frase, para que sean consolados sus corazones. ¿Qué es el corazón? Acá lo que está indicando es la totalidad del interior del hombre y de la mujer. Es ese motor interno que tenemos que nos hace avanzar en la vida. El desalentado tiene el corazón dormido. El que está alentado, el que quiere avanzar, tiene esa naturaleza propulsora que es el corazón en el hombre y la mujer, que lo lleva en este momento a buscar las riquezas que Dios nos quiere dar en esta mañana. El apóstol estaba orando para que sus corazones estén activos, estén en la totalidad de la persona, siendo consolados y recibiendo ánimo. ¿Por qué? Porque había muchos habladores con argumentos que no eran de Dios. ¿Y cuántos argumentos podemos enumerar hoy que se escuchan a través de la televisión, a través de los maestros y profesores en el colegio, a través de las noticias, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios? Muchísimos. Fíjense, les doy un ejemplo. El día 20 de octubre, o sea, el mes pasado de este año, el día 20 de octubre, apareció una redacción de la BBC News en Internet y mayoritariamente en Internet y en otras noticias. ¿Vieron? La BBC de News es un organismo de noticias internacional inglés, y ahí sacan la siguiente información. Dice, Papa Francisco, el inédito apoyo del líder católico a las uniones civiles LGTB. ¿Quién está apoyando esto? El líder mundial de la Iglesia Católica. Dice algo más el artículo. Dice, el Papa Francisco expresó por primera vez su apoyo a la legalización de las uniones civiles de pareja del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, dice el líder de la Iglesia Católica en el film titulado Francesco en italiano. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó aparentemente refiriéndose el Papa Francisco a cuando era obispo de Buenos Aires. Fíjense en esto, este cambio ahora se debe traducir al catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es la doctrina de la Iglesia Católica. En la doctrina de la Iglesia Católica, él quiere incluir lo que es
la unión civil, legalizarla desde la iglesia, la unión civil de casamientos de hombre con hombre, unión de hombre con hombres o mujer con mujer. Dígame si esto no confunde, viniendo de una persona que se supone es alguien que aconseja y se mueve en base a la palabra de Dios. Yo leí esto y sinceramente me pregunté, ¿qué Biblia estará leyendo el Papa? ¿Qué Biblia será? Estas son las noticias o los argumentos capciosos o engañosos que introducen al error. Estemos atentos a esto. Según la Biblia, y por ende yo creo, como el pastor de esta iglesia, que el Papa Francisco se olvidó que solo son hijos de Dios. Él dice ahí, vieron que habla acerca de todos son hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos hombres y mujeres que reciben a Cristo en sus corazones como el Señor y Salvador de sus vidas, producto de su amor por Cristo, obedeciendo sus mandatos. Esto es la verdad. Esto es lo que tenemos que creer. Esto es lo que tenemos que predicar. Estos hombres y mujeres que se unen siendo del mismo sexo sí tienen derecho a una familia. Yo eso no lo puedo argumentar. Todos tenemos derecho a una familia. Y la pueden formar de la manera que ellos entiendan. Yo no me puedo meter en la vida de ellos. Les puedo aconsejar y recomendar. Pero ellos toman la decisión. Pero un siervo de Dios, como se supone que es el Papa, debe legalizar solamente y bendecir las uniones que Dios ha diseñado y aprueba, o sea, el matrimonio heterosexual. Un hombre y una mujer casándose. Fíjense esta analogía, pensando en esto, porque hay muchos robos día a día. La justicia no puede legalizar el robo porque es de uso común. ¿Me entienden la analogía? La justicia no puede decir, bueno, tantos roban, en las distintas esferas sociales, tantos roban, y bueno, legalicemos el robo. Acá está diciendo lo mismo el Papa, porque muchos, y bueno, legalicémoslo. Pero se está dejando lo fundamental, que es la palabra de Dios. Se está dejando de lado eso. Hoy se habla de unión de parejas y no matrimonio, porque, gracias hermano, hoy se habla de unión de parejas y no de matrimonio, porque el matrimonio viene de la palabra matriz. De la palabra matriz viene el matrimonio. ¿Qué involucra la matriz? La matriz femenina que gesta junto con el esposo una criatura, un hijo. ¿Me están siguiendo? La pareja homosexual unida no puede gestar nada, al menos que alguien la asista, que alguien la ayude. Como hombres y mujeres de Dios debemos poner la palabra de Dios por encima de todo argumento humano. El Papa Francisco se ha olvidado de su referente máximo, Dios, y sus mandamientos y preceptos. La constitución espiritual del cristianismo es la palabra de Cristo y esta está para obedecerla. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde Cristo enseñó que Él aprueba, Él acepta la unión homosexual? ¿Dónde? Dice Jesús, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Por qué les hablo esto, hermanos? Porque no tenemos que dejar de confundirnos en tantas cosas que nosotros escuchamos por ahí. No sé si alguien pensó en esto, si lo leyeron, sé que salió en internet,
salieron también por WhatsApp, pero yo como pastor tengo la responsabilidad de aclarar esto a mi congregación y los que me están escuchando por internet, porque no debemos dejar de ninguna manera la palabra de Dios de lado frente a la vida diaria de cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo estaba orando para que la iglesia cobre ánimo. Nosotros, como pastores, líderes, ustedes oran para cobrar ánimo, para tener ese corazón motivado para querer alcanzar las riquezas, crecer y madurar. ¿Cómo podemos cobrar ánimo? Vayamos a lo que acabamos de leer, permaneciendo unidos en amor. El amor de hermanos apuntala y refuerza el amor entre nosotros. Unidos en amor significa que aquí una unión es compacta. El amor les atraerá unos a otros hacia la unidad. Y eso anima nuestro corazón, anima nuestro ánimo. Después de todo, una iglesia no está unida por sus dones o incluso porque tenemos la misma manera de interpretar algunas cosas o mismo por lo que algunos llaman la espiritualidad. No, nosotros no somos un grupo, un conjunto de personas que tenemos características que nos unen. A nosotros nos une el amor de Cristo. Vos y yo juntos somos el cuerpo de Cristo. Representamos a Cristo Jesús en la tierra. Somos sus hijos y el amor que Cristo derramó en nosotros el día que nos conocimos, ahora aplicamos ese mismo amor y nos unimos a través del amor que Dios en Cristo Jesús nos ha demostrado. Por eso un hombre que está enojado o tiene problemas con su esposa, ese matrimonio se restablece, ese matrimonio se empiezan a mirar de una manera distinta de acuerdo a la voluntad de Dios y se enamoran nuevamente si es que ese amor se debilitó. Es el amor. Y por eso debe traer ánimo a nuestros corazones. Y después dice, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una convicción clara en la palabra de Dios y en lo que Dios me enseña, y tengo desarrollado el entendimiento por la fe que yo aplico a la palabra de Dios, automáticamente voy a ser enriquecido en mi vida espiritual. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. El cristiano debe esforzarse para alcanzar las riquezas que Dios tiene disponible para nosotros. Ahora ustedes se preguntarán, hay muchas riquezas, ¿a qué riquezas se estará refiriendo este versículo? Es bueno hacerse preguntas cuando uno lee en la Biblia. Y esta es la respuesta. En un nivel trascendental en lo que hace a mi edificación espiritual, cuando habla de riquezas, o sea, dejando lo material, cuando hablamos de lo espiritual, Dios nos hace partícipe a los creyentes de las riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús Dios nos ha dado a conocer, y estas son las riquezas, su gracia, su favor hacia nosotros. Otro es su benignidad. Dios muestra su bondad. Lo bueno de Dios lo deposita sobre cada uno de nosotros y lo aplica sobre nosotros. La riqueza también tiene que ver con su gloria, es esa presencia sobrenatural, gratificante de parte de nuestro Dios en nuestras vidas. Y por último, la riqueza es la sabiduría y conocimiento y el pleno entendimiento. Yo no sé cuando ustedes escuchan esto, ¿qué les sucede? A mí me entusiasma, porque yo sé que el favor de Dios lo necesito. Yo no puedo vivir sin la gracia, sin la conducción, sin la aprobación de Dios.
y quiero los regalos divinos que vienen de parte de Él. Ahí está su gracia. La bondad de Dios la necesito porque mi naturaleza humana tiende a ser una naturaleza que desfavorece lo bueno. A veces busca lo malo. Y necesito nutrirme de la bondad de Dios, saber que Dios fue tan pero tan bueno que Él no abandonó lo que había creado, no lo dejó a la deriva, sino que se ocupó a tal punto que envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Y también tenemos la sabiduría y el conocimiento, que no lo vamos a ver ahora, pero es esa sabiduría que viene de parte de Dios para saber cómo actuar, y el conocimiento no técnico ni científico, que de hecho son importantes, el conocimiento a través de la palabra de nuestro Dios. Otra versión traduce riquezas como esa riqueza que produce una plena seguridad en comprensión. Es esa seguridad que literalmente, si uno lo traduce al español, es esa seguridad que nos hace navegar a toda vela, que vamos avanzando, descubriendo las cosas de nuestro Dios. Y aquí me llamó la atención que en una oportunidad vieron que llega de todo a WhatsApp y me llegaron dos cuentos ahí, uno de los cuales dije, wow, esto está interesante. Le di una aplicación práctica. Uno de ellos es que había una familia que vivía como a, 1.300 kilómetros de acá, no importa dónde, el sur, el norte, vivía lejísimo, 1.500 kilómetros de distancia desde Buenos Aires. Y entonces el hijo le dice al papá, le dice, papá, ¿qué está más lejos de casa, la Luna o Buenos Aires? No sé si por ahí lo escucharon. ¿Qué está más lejos, la Luna o Buenos Aires? ¿Qué pregunta me haces, che? Le dice el padre. ¿Por qué, papá? Dice, te pregunto en serio, ¿qué está más lejos de casa, la Luna o Buenos Aires? Pero querido, no podés pensar un cachito. ¿Qué pregunta me estás haciendo? Sí, papá, te la hago, quiero saber. Escúchame, le dice el papá. ¿Vos a Buenos Aires desde acá lo ves? No. ¿Y entonces para qué me preguntas? Lleva tiempo entenderlo, ¿no? Vamos, hermanos, entendimiento. Ahora viene el que me llamó la atención. Este mismo hombre resultó ser el intendente de este pueblito imaginario, 1.500 kilómetros de distancia. Y él veía que pasaban los días y las semanas, la gente salía de paseo y no volvía. Y pasaban los días y la gente iba de paseo, iba a algún lugar a trabajar y no volvían. Y este intendente se empezó a preguntar, ¿pero qué estará pasando acá? El pueblo se me está quedando sin gente, todos se van y no vuelve. Entonces se detiene el intendente un minuto y dice, no, esto lo tengo que pensar, acá evidentemente hay algo que está mal. Y pensando, dice, claro, dice, acá está el problema. Él había mandado a construir la calle principal del pueblo que derivaba en una ruta nacional. Y cuando él construye esta calle principal, había decidido de hacerla de una sola mano. Entonces la gente salía y nadie volvía, de una sola mano. Cuesta entenderlo. Entonces yo dije, qué curioso. Así es la vida espiritual, es de una sola mano. Y la dirección que tiene la vida espiritual es precisamente hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Pablo sabía que la unidad venía no solamente del amor que une a las personas, ¿no? Una familia unida es una familia que se ama.
esta familia de la fe es una familia que se ama, pero él también sabía que venía del entendimiento y de la convicción de las personas. Muchos de los que se apartan de la fe es porque no han depositado su convicción en lo que la palabra nos dice. Yo me acuerdo, y lo he comentado más de una vez, que llegó un momento con mi persona, con mi esposa, que éramos nuevitos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en esta tibieza, en esta indefinición de buscar y seguir a Cristo o no? Y un día, sentaditos los dos, dijimos, vamos a hacer todo lo posible para conocer a Dios y entender su palabra. Y lo dijimos. Y lo hemos mantenido durante más de 35 años. Esta decisión, esta convicción que por la ayuda del Espíritu Santo hemos tomado. Así que estamos unidos por amor, pero también por el entendimiento y la convicción que tenemos en la palabra de Dios. Esto es fundamental. Y hermanos, el entendimiento viene a través de la fe. Yo no puedo entender las cosas espirituales que no son materiales si no aplico la fe a lo que estoy leyendo o a lo que Dios me está diciendo. La palabra de Dios habla de la fe desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es la fe lo que me permite cumplir con el propósito de Dios. Es la fe, y llega así a cumplirse lo que Dios quiere. Dios nos enseña que la fe está asociada con el entender. En otras palabras, la fe me lleva por el camino del entendimiento. Fíjense lo que dice Hebreos 11 en el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Acá nosotros tenemos entendimiento de lo que hay, un acontecimiento del pasado. Yo no fui testigo de eso. Pero por la fe yo sé y entiendo que el universo fue formado por la palabra de Dios de aquello que no existía. Y Él lo materializó con su palabra. Díganme si no hay que aplicar fe a esto. Díganme. Ahora que se busca de explicar cómo se formó el universo, de manera que yo, teniendo una mente científica por lo que he estudiado, no entiendo cómo un científico puede llegar a creer lo que es el Big Bang y la creación a través de eso. Es una cosa de no creer. Pero nosotros tenemos que ver la fe, aplicarla a lo que no se ve. Es así, ¿verdad? La fe aparentemente está ciega al respecto a lo presente. Si yo veo algo y tengo convicción sobre algo, yo lo que estoy aplicando es la razón, no la fe, porque es algo que con mis ojos estoy viendo. Pero con la fe, yo lo que estoy viendo y tengo certeza es con respecto al futuro. Y yo sé que mi futuro, el día que mis días terminen sobre esta tierra, van a ser estar en la misma presencia de mi Creador, del Creador del universo. Yo tengo la certeza de eso. Yo no sé si dije esto alguna vez, pero el día que esté en el ataúd ahí acostadito, con mis ojos cerrados, me gustaría poner 2 banderitas con un cartelito que diga, Cristo vive, y en el otro, y yo también. Y creo que lo voy a hacer, lo voy a preparar. Gloria a Dios. Hermanos, con la fe alcanzamos la visión de Dios. Con la fe alcanzamos el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Noé vivió el diluvio. Fíjense, aunque no veía llover todavía. ¿Se dan cuenta de eso?
Él tuvo que construir un arca que iba a flotar sobre las aguas en un desierto completamente seco. Eso es fe. Otro ejemplo que tenemos es Abraham, que no vio la tierra prometida y su descendencia. Dios se la muestra en una visión. Abraham nunca vio dónde iba, no conocía el lugar a donde iba, pero salió de su tierra natal para cumplir con el propósito de Dios a través de la fe. Abraham no sabía dónde iba, pero de una cosa sí estaba seguro: iba con Dios tomado de la mano. Eso lo movilizó. ¿Qué me moviliza? Me moviliza a mí estar acá parado hablándoles acerca de Dios. El hecho de que el Espíritu Santo viene conmigo. Yo no estoy hablando por mi cuenta, estoy hablando por lo que entiendo que el Espíritu Santo me está diciendo. ¿Saben que no es fácil predicar la palabra de Dios semana a semana y durante la semana también? Lo único y la fuerza motriz que hay para que eso ocurra es la presencia del Espíritu Santo. No hay otra manera. Por eso cada vez que vas a hablarle a alguien, acordate que el Espíritu Santo te va a estar guiando. Y después acá la palabra de Dios habla acerca de la convicción. ¿Convicción en qué? ¿En lo que veo o en lo que oigo? Guarda con esto. Cuando habla la Biblia de convicción, ¿a qué es lo que realmente se refiere? Se refiere a la fe basada en la convicción de la palabra de Dios. Convicción en la palabra de lo que Dios me va diciendo, como ahora, por ejemplo, y cuando yo leo la palabra de Dios, estoy consciente de quien me está hablando en ese momento es Dios. Estoy escuchando la voz de Dios. Cuando yo oro, abro mi boca para que Dios me escuche. Cuando yo hablo la Biblia y la leo, Dios abre su boca para que yo lo escuche. Y esto lo tengo que tener muy en claro. Porque eso me va a dar la posibilidad que aunque Dios me diga algo que no está de acuerdo en ese momento conmigo, sabiendo de que Dios me está hablando, yo voy a reflexionar y a investigar para ver por qué Dios me dice eso. Y una vez que lo entiendo, aplicarlo a mi vida. Así tenemos que leer la Biblia. Y así es como Dios espera que la leamos. La fe está basada en la convicción de la palabra de Dios. Sobre la fe se habla ampliamente en la Biblia. Pero hay hermanos, hay creyentes que no comprenden. Algunos lo ven como un concepto abstracto, otros lo ven como algo difícil de entender. Pero es aplicar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí está claramente la definición y hay dos palabras importantes que son certeza y convicción. Y estamos hablando precisamente de la convicción. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. Por eso cuando yo veo algo y estoy convencido de lo que veo, uso la razón. Yo veo esta cámara fotográfica, el celular con la cámara fotográfica actuando, y yo uso la razón. Y sé que muchas personas me estarán mirando, espero, si no lo harán en el futuro. Pero cuando tengo convicción en las cosas de Dios, ahí estoy aplicando la fe. Hay 4 palabras complementarias que nos ayudan a entender por qué debemos vivir por fe. Convicción, oír a Dios con fe. Certeza, en que espero lo que llegará, promesas de Dios. Confianza, Dios no miente. Y 4,
credibilidad hacia el autor de la palabra. Es mi Padre Celestial y su palabra es viva y eficaz. Es muy grueso lo que les estoy diciendo, hermano. Muy fuerte. Agudicen su entendimiento, por favor. Si no, después escúchenlo por internet que va a estar ahí. Estas son palabras que me van a enriquecer automáticamente en mi relación con Dios y con las personas. Es extraordinario la revelación que trae la palabra de Dios. La fe está asociada con el oír, fíjense. Por eso yo tengo que decidir a quién oigo y qué oigo. Por eso yo, cuando escuché esto del Papa, decidí no oírlo y tampoco hacerle caso a lo que él dijo. No está Dios hablando ahí. Eso viene de Satanás. Yo tengo que decidir a quién voy a oír y qué voy a oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye, ¿cuál es? Es la palabra de Cristo. La convicción basada en el oír se llama fe. Pero guarda, no basta oír solamente, es necesario que yo escuche con fe. O sea, lo que voy a oír, aunque me parezca extraño y difícil a mi mente racional, como viene de Dios, lo voy a creer con fe. Dígame amén a eso. Amén. Tiene que ser así, porque si no empezamos con argumentos que nos van a hacer debilitar en nuestra fe. En el momento de mi vida decidí oír la voz de Dios por medio de la palabra de fe. Eso fue convicción y ahí me mantuve como les comenté antes. Gálatas 3:12 dice, esto solo quiero saber de vosotros. Acá hay una pregunta, el apóstol quiere saber algo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste las cosas de Dios en tu vida? ¿Oyendo solamente? ¿Oyendo con fe? Oyendo con fe. Ahí hay convicción en las cosas de Dios. Es cierto que la fe viene del oír, pero solamente el oír sin fe no me va a llegar a ningún lado. Yo, durante mi estudio universitario, tuve la oportunidad de trabajar para una persona que lo admiraba, las horas que pasaba leyendo, de todo. Y uno de los libros que leyó más de una vez fue la Biblia. Pero yo no lo veía responder a lo que la Biblia le decía. Se leyó la Biblia, cosa que más de un creyente no ha hecho, de punta a punta más de una vez, de principio a fin. Pero él lo tomó como algo retórico, como un discurso, como historia en un momento, historia mágica en otro. Pero en su vida no transformó nada, no cambió nada. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y lo hacemos para edificar nuestra vida, ya tenemos que dejar bien establecido que estamos leyendo su palabra poniendo la fe en lo que leemos. Lo que nosotros vemos nos trae información. Ahí usamos la razón. Pero muchas veces lo que vemos con lo que oímos no hay coincidencia. Pero si yo decidí que voy a oír a Dios y voy a hacer lo que Dios me dice, muchas veces eso lo voy a tener y lo tengo que sobreponer a lo que yo veo. Si yo oro por una persona y esa persona no se sana, ¿quiere decir que Dios no tiene poder?
¿Quiere decir que Dios dejó de responder a mis oraciones? No. Yo tengo que poner sobre lo que veo que la persona no se sanó, tengo que poner por encima de eso la promesa de Dios que la persona en algún momento se va a sanar. Dios decide. Su poder es intacto. Yo no puedo decidir por lo que veo lo que Dios va a hacer. Me tienen que entender en esto, entenderlo a Dios. Hermanos, para concluir, hay 2 preguntas trascendentales que te tenés que hacer. Yo me las hice. ¿Estamos depositando nuestra fe en lo que oímos de parte de Dios o en lo que vemos con nuestros ojos? Repito, ¿estamos depositando nuestra fe en lo que oímos o en lo que vemos? Hacete la respuesta. Date la respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Porque este mensaje se resume en eso. Si la respuesta es en lo que oímos, o sea, deposito mi fe en lo que oigo de parte de Dios, estamos y estoy viviendo por fe. Si la fe es confianza en la palabra de Dios independientemente del entorno en que estamos viviendo, esa fe nos va a llevar a confiarle a Dios enteramente nuestra vida. ¿Por qué yo le entregué mi vida a Dios? Porque yo creo con fe enteramente que Dios es confiable, quiere mi bien y el bien lo voy a disfrutar viniendo de parte de Dios. ¿Estás depositando tu fe en lo que oís o en lo que ves? Y otra pregunta que te hago es, ¿cómo hemos de responder? Otra pregunta que hemos de respondernos es, ¿su palabra es plenamente confiable para vos? ¿Es plenamente y absolutamente confiable para vos? Si vos empezás a leer el Génesis 1 y terminás en Apocalipsis, todo lo que leíste, lo leíste y lo creíste con fe. Me habló Dios, yo creo en Él y creo en su palabra y lo creo de principio a fin. Te tenés que hacer esa pregunta y la tenés que responder con sinceridad. No iba a decir esto, pero lo voy a decir. Con mi esposa estamos yendo a un gimnasio haciendo fisioterapia. Es un ejercicio muy violento el que hacemos por la edad que tenemos. El entrenador nos dice, bueno, ahora muevan la muñeca. ¿Cuántas veces? 10. Descansen 1 minuto. Descansen. Ahora la otra mano. Descansen. Y resulta que había un joven con una remerita ahí y que decía la siguiente leyenda. Yo siempre leo los cartelitos, la mayoría de las veces están en inglés. Y decía, destroy excuses. En castellano, destruye las excusas en tu vida. No te excuses de ninguna manera delante de Dios. Destruí esas excusas que delante de Dios no tienen ningún peso. No leo porque estoy trabajando a lo loco la palabra de Dios. Señor, vos me ves, ¿no? Mirá cómo laburo, llego cansado, los chicos no me dejan leer, no puedo ir a la Biblia, mirá, a la iglesia, mirá cómo llueve, a ver si por ahí me derrito como el azúcar. ¿Cuántas excusas le damos? No, porque el pastor ahí me aburre cuando lee. Una vez había una parejita ahí escuchando al pastor
Y uno de ellos se empezó a dormir, Y a uno lo preocupa porque dice, ¿qué estaré diciendo? Y 3, 4 veces. Y el pastor no aguantó más, estaba desesperado. Y le dice al hermano que estaba al lado escuchando, hermano, ¿me hace el favor? ¿Despierta a ese que está dormido al lado suyo? Ah, no, usted lo durmió, usted lo despierta. Así sucedió. La fe, convicción, entendimiento. Maravilloso. Y saben que cuando nosotros tenemos convicción y alimentamos el entendimiento a través de la fe, nos ayuda a entender. Tenemos seguridad y vivimos tranquilos en esta tierra tan difícil a veces, las cosas que tenemos que transitar. Por eso te animo a que cuando te acercas a Dios, lo hagas convencido de lo que estás haciendo. No le des excusas a Dios. No sirven. No sirven. Si no lee el versículo 127 y ahí vas a tener la respuesta. ¿127 o 27? El capítulo de los Salmos, que leíamos, ahora no me acuerdo, leímos tanto. No, que el Señor conoce mis pensamientos antes de que yo... 139, ahí está la respuesta. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojitos. Convicción y entendimiento. Sabiduría. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre bueno, para agradecerte por tu palabra en esta mañana. Queremos, Padre Celestial, enriquecernos de toda esa convicción y entendimiento que esperás que nosotros tengamos de tu palabra. Señor, tenemos fe, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero te ruego que aumentes nuestra fe. Ayúdanos, Padre Celestial, para aprender a caminar, no por lo que ven mis ojos naturales, sino por aquello que no veo, pero que me has revelado en tu palabra. Y el misterio extraordinario que hemos entendido, y te rogamos que muchas multitudes lo entiendan, es que Cristo Jesús es tu Hijo. Es que Cristo Jesús vino a la tierra para llevarse mis pecados en esa muerte. Creer en ese misterio tan difícil para algunos de entender, que se pueden entender solamente por la fe, el hecho de que Cristo Jesús, estando muerto, resucitó. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, por ese plan maravilloso que corrió ese velo, corrió esa vida de oscuridad que teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Padre, si ahora me haces la pregunta, ¿en qué estás depositando tu fe? ¿En lo que oís de mi boca o en lo que ves? Yo te respondo, hoy Dios, que deposito mi fe en lo que te escucho decir. Y te ruego que todos mis hermanos aquí presentes, los que están a través de internet, puedan asegurar lo mismo. Porque eso va a enriquecer, a nutrir, a fortalecer nuestra fe,
nuestra creencia, a sentarnos delante de tu palabra y que la revelación de lo que leímos salte a nosotros y lo recibamos revelado por el Espíritu Santo. Que podamos conocer el propósito exacto por el cual mandaste esa palabra en ese momento, Dios. Bendito seas, Dios. Gracias por tu santo libro, Padre. Y Señor, si nos preguntaras ahora si plenamente confiamos en ti y en tu palabra, mi respuesta es que sí, confío plenamente. Y es el anhelo de mi corazón que todos los que estamos en este salón respondamos lo mismo. Sí, Señor, confío en ti y en tu palabra. Sos el autor del libro más extraordinario que haya podido alcanzar a la humanidad. A través del tiempo han querido hacerlo desaparecer, Satanás estando detrás de todo eso. Pero gracias porque permanecerá y permanecerá y permanecerá por la eternidad. Generaciones que vendrán, esto es extraordinario. Tal vez sean generaciones que van a alcanzar un nivel de conocimiento tecnológico, científico, a un nivel de entendimiento técnico extraordinario. Tal vez el cerebro se les agrande porque va a ser lo que más van a estar utilizando. Pero cuando quieran llegar a ti, Señor, van a tener en sus manos el mismo libro que yo estoy teniendo hoy en mis manos, porque tu palabra permanecerá. Te ruego, Padre, que nos llenes de fe, de convicción, de entendimiento, de sabiduría y conocimiento de tu palabra, para vivir con seguridad y tranquilidad y poder hablarles a otro de este Dios maravilloso que ha transformado nuestras vidas, nuestras familias y el entorno donde vivimos. Padre, bendice ahora a todos los encuentristas, los que están acá y los que no están. Llénalos de tu presencia ahora. Ya comenzá a hablarles, a entusiasmarlos y a bendecirlos, porque sé que va a ser un encuentro con la divinidad, va a ser un encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, alabado sea tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.